Hola, mande un mensajito, ¿ya? ¿Cómo están? Buenas tardes, casi buenas noches. Buenas noches, chef. Buenas noches, chef. Buenas noches. Bien, este, ¿cómo están? Primero, hemos ido avanzando bastante bien. El día de hoy quiero continuar que el siguiente tema que tenemos que analizar luego ya de estos tres macronutrientes. Un poco he revisado algunas tareas. Me falta todavía terminar de revisar. Creo que la retroalimentación que se dio la vez pasada ayudó mucho para poder comprender ahora también la última tarea que hicimos de grasas. Sé que también con la ISA han iniciado y tienen esta semana, han estado revisando el tema grasas. No sé si es que de pronto hay alguna duda adicional que haya quedado sobre el tema de la hidrogenación. Estamos también en cocina, ¿verdad? Con el tema de las grasas. Entonces creo que tenemos información para poder, ¿no es cierto?, comprender de mejor manera cómo es que funciona. No sé si es que antes de continuar con el tema de hoy, que son vitaminas y minerales, alguien tiene algo que acotar. No sé si es que quedó alguna duda con el tema de las grasas. Como les dije también, la tarea quedó abierta para que ustedes puedan hacer el tema del experimento en cocina, que es igual súper importante para la materia de nutrición, ¿sí? Después de que habíamos visto grasas. No sé, ¿estamos claros ya? Podría pasar ya yo para empezar con micronutrientes ahora, cerrando, digamos, el capítulo de los macronutrientes, estos nutrientes energéticos. Profe, yo le tengo una pregunta. Diga, Andrés. Profe, yo estaba investigando ayer sobre las grasas saturadas y las insaturadas para el deber y encontré que el yogur griego tiene total de grasa en 100 gramos 10,8 y de grasa saturada tiene 6,7 y de insaturada tiene 4,1. O Ujú. sea que tiene más grasa saturada que insaturada. Sí, Esto quería decir que tiene más grasa mala que buena. ¿Y por qué es que, por ejemplo, recomiendan mucho el yogur griego para dietas y cuando uno normalmente va al gimnasio le recomiendan ese yogur? primero, a ver, una de las recomendaciones iniciales que te dan para el tema de yogur griego es primero el alto contenido de proteína que tiene, ¿sí? Y si, por ejemplo, tú comparas con otros tipos de yogur, el proceso que tiene el yogur griego de filtrado hace que gran parte de la materia grasa se destile, ¿ya? O sea, el suero que tú obtienes es un suero con mucha grasa. Ahora, si es que tú vas a comparar la cantidad de grasa que tiene el yogur griego frente a otro yogur tradicional, la cantidad de grasa que tiene el yogur griego es mucho más baja, pero tiene mucha más proteína por el proceso de filtrado, a diferencia del yogur bebible o el yogur tradicional, que de pronto tiene niveles de proteína más bajos, ¿sí? Y posiblemente tenga menos grasa porque no se ha concentrado, digamos, los componentes por el tema del filtrado. Cuando tú pones a hacer un yogur griego, el filtrado que tienen, yo, no sé, a ver, primero empecemos por esto. ¿Alguna vez han hecho un queso, un quesillo? He visto, pero no he hecho, profe. Ya hemos visto, ¿no No, es cierto? ¿Qué es lo que hacen con la materia láctea que tenían en el momento de hacer el queso? Eh, Colocaron dentro de una telita, ¿no es cierto? O de un molde para poderle dar la forma. Y espérenme un segundito. Perdón. Ya. Entonces, cuando tú pusiste a hacer el quesillo, colocaste incluso una piedra arriba, ¿no es cierto? Para favorecer el destilado, el desuerado. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces este proceso, lo que estás haciendo es ayudar al desuere. Hacerlo en menos tiempo posible porque estás ejerciendo presión. Tú lo que estás haciendo es aplastando, ¿verdad? Toda esta materia láctea y grasa para poder sacar el suero y de esa manera poder obtener el queso. Pero mientras tú más presión ejerces,
estás permitiendo que ese desuerado se lleve gran parte de valor nutricional el momento en el que estás realizando el queso. Cuando haces yogur griego, el desuere es súper largo. O sea, hacemos un proceso similar al del queso, porque tú tienes que desuerar al final. El yogur griego es digamos que una concentración de todo el valor que tiene la leche el momento en que se fermenta. Ese proceso de fermentación incluso hace que se pierda luego en el desuere gran parte de la materia grasa que tiene normalmente la leche, cuando obviamente ya la haces yogur. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras tú estás haciendo un queso o estás haciendo un yogur común, no estás realizando un desuere, ¿no es cierto?, tan lento como el que tienes en el yogur griego. Entonces, ¿qué pasa? Que como estás haciendo un desuere súper lento, ese suero, una vez que salió, se extrajo, se llevó la menor cantidad de nutrientes que tiene la materia láctea. ¿Sí? En cambio, cuando tú haces un queso, presionas tanto que en esa presión se sale el suero, pero sale el suero llevándose todo el valor nutricional. Entonces, obviamente un yogur griego, al tener un filtrado tan largo, porque por eso es caro incluso, porque tú lo único que haces es que prácticamente se sale toda el agua y muy poco valor nutricional y se lleva con él gran parte de la grasa. Entonces, por eso te queda solo materia láctea luego tan espesita y es un yogur que tiene bajo contenido graso. Eso si lo haces de forma casera, porque si lo haces de forma industrial, por ejemplo, hay estos microorganismos que hacen el yogur griego, normalmente no funcionan si no tienen por abajo del 4% de materia grasa, ¿sí? Entonces, ellos no actúan si es que están en un medio que tiene muchísima grasa. Entonces, ¿qué se hace a nivel industrial? Solamente haces yogur griego a partir de leches descremadas. Entonces, obviamente, en este proceso incluso sacas mucha más cantidad de grasa que luego ya no va a estar dentro del yogur. Y obviamente el proceso de filtrado también se lo hace de forma lenta. Entonces, por eso se queda gran parte de proteína, se queda gran parte de los nutrientes, sobre todo las vitaminas que vamos a ver el día de hoy, y vas a tener un producto al que solo le extrajiste el agua, ¿sí? Eso de forma industrial y es lo que se hace. Por eso es que el yogur griego es tan caro, porque normalmente es un producto que tiene un proceso mucho más largo y al tú hacer un desuere tan lento, estás permitiendo que todo el valor nutricional se quede en el yogur, a diferencia de que cuando tú haces un desuere, por ejemplo, para un queso que tú presionas y haces todo a presión, entonces en el desuere estás motivando a que todos los nutrientes salgan en el desuere. Es un poco, no sé si es que queda claro. Más que nada, si es que tú consumes un yogur griego de forma industrial, lo más probable es que este yogur griego haya sido inoculado con estas bacterias, estos microorganismos, que en cantidades industriales tú necesitas que estos lactobacillus, estos cucos del yogur, necesitas que tengan una materia, o sea, la leche que tenga menos del 4% de materia grasa. Entonces, eso te garantiza, obviamente, que el producto final va a ser muy bajito en grasa. Ahora, sí hay un problema en la elaboración del yogur de forma industrial, porque la gente, perdón, a forma casera, porque muchas veces hoy que se ha puesto tan de moda incluso el yogur griego, la gente lo que hace es, una vez que obtiene el yogur, le mezcla con crema de leche para darle mayor espesor. Y obviamente eso está agregándole mayor cantidad de grasa al producto, ¿sí? Entonces es algo que no queremos, obviamente, por eso lo importante es que ustedes sepan su proveedor o sepan la persona a la que le compran, que garantice que de pronto la materia grasa en el yogur sea menor, porque por darle espesor y por darle esta consistencia súper durita que tiene, le mezclan a veces con crema de leche para aumentar la densidad, ¿sí? Entonces, igual sigue siendo recomendado, ¿no? O sea, el yogur griego es uno de los productos lácteos con mayor porcentaje de nutrientes y con mayor porcentaje de proteína, porque obviamente tenemos el desuere que, como les expliqué, es
sumamente lento, entonces o se obtiene un producto de mejor calidad. Sí. Eso, no sé Andrés si es que quedó respondida la pregunta. Y que Sí, bueno, profe, muchísimas gracias. me gusta que hagan así preguntas y que vayan viendo, porque a veces es el analizar los alimentos, como dices ahora, y a veces encontraste que, que tiene poca grasa, ¿verdad? O sea, por cada 100 gramos, ¿cuánto tenía de grasa? Tiene, aquí le anoté, tiene 10,8 gramos Ya, por imagínate lo 100 que gramos. es el 10%. Es muy poquita grasa lo que tienes. Si es que esa grasa es saturada, posiblemente por el mismo proceso, puede ser que sea, o porque la leche verdaderamente tiene grasa saturada. Eh, pero si es que se fijan ustedes, no es lo mismo consumir un producto, 100 gramos de yogur griego, que apenas te va a aportar 10 gramos de grasa, ¿no es cierto? Así sea esta saturada, que consumir, por ejemplo, un producto, la leche, incluso la misma leche, o estas leches, no sé, chocolatadas, o estas leches saborizadas que tienen cantidades grandes de azúcar y que además de eso le agregan incluso mayor cantidad de grasa para darle una densidad mayor. Una leche chocolatada, por ejemplo, debería tener, ya el chocolate obviamente le da densidad, pero por el azúcar y por la grasa añadida que tiene, va a tener obviamente otra densidad. Entonces, estamos frente a un producto que posiblemente tenga un 30-40% de grasa, a diferencia del yogur griego que solo te está aportando un 10%. Entonces, es un poco cómo se trabaja a nivel industrial con los alimentos para que ustedes vayan comprendiendo que no está mal que yo consuma un producto que tiene grasa saturada, pero tengo que obviamente considerar el consumo. No es lo mismo que te tomes el yogur que tiene grasa saturada a que te consumas una bolsa de papas fritas que sabes que en el 100% de las papas va a haber grasas saturadas, o tal vez una víscera de la res que tiene una cantidad grandísima de grasa saturada, ¿ya? Entonces, hay que ver según el requerimiento que tengamos nutricional, ¿no es cierto?, qué alimentos elegimos, y en este caso el yogur griego, el aporte de grasa saturada es mínimo, por lo tanto se recomienda su consumo, ¿sí? Aparte que es delicioso y que puedes utilizar, yo por ejemplo utilizo mucho cuando hago las tortas eh, que son bajas en azúcar o son light. Si utilizas yogur griego en lugar de la crema de leche, por ejemplo, igual te va a dar una textura súper espesa. Es más, tú puedes incluso el yogur griego, si es que compras el de forma industrial o casera, no importa, puedes colocarlo nuevamente dentro de una malla súper fina, o por ejemplo, como las chuspas del café. Colocas ahí, dejas toda la noche, va a seguir desuerando. Como no le estás metiendo presión, entonces vas a tener un yogur mucho más espeso. Entonces yo, por ejemplo, le hago así, le dejo reposar en una chuspa. ¿Para qué? Para que al siguiente día esté mucho más espeso y lo pueda utilizar como relleno, por ejemplo, en las tostas, así. Ya no vas a tener el aporte de la crema de leche, que es grandísima la cantidad de grasa, ¿verdad? Sino vas a tener un producto que tiene menos cantidad de grasa y que te da la misma textura, ¿sí? Que es lo que se busca. Eso, Pues ya, profe, muchísimas gracias, ya quedó ok, entendido. muy bien. Les voy a compartir el día de hoy, entonces vamos a iniciar con los micronutrientes. Dentro del grupo de los micronutrientes, a ver, dentro de los micronutrientes vamos a analizar a vitaminas y minerales, que son súper importantes en el proceso nutricional. Si bien ahora hemos analizado proteínas, grasas e hidratos de carbono, estos igual van a tener dentro de su contenido este tipo de vitaminas, ¿sí? Vamos a iniciar con las vitaminas. Ahora, normalmente las vitaminas y los minerales que nosotros vamos a analizar son llamados micronutrientes. ¿Por qué? Son llamados micronutrientes porque no es que sean menos importantes y por eso tienen el nombre de micronutrientes, sino porque los vamos a requerir en cantidades mucho más pequeñas, ¿sí? Los macronutrientes, ¿no es cierto? Nosotros veíamos que el aporte de los macronutrientes en los alimentos siempre está dado en forma de ¿qué? De gramos. De hecho, incluso consideramos, ¿no es cierto?, el valor calórico por el gramo de macronutriente que yo consuma, ¿verdad? En el caso de los micronutrientes, pueden llegar a ser incluso más importantes que los mismos macronutrientes.
porque cumplen la función de ser reguladores. Acuérdense cuando hacíamos esa clasificación del aporte, ¿no es cierto? Y decíamos que los macronutrientes, el principal aporte que nos dan son de ser energéticos. Las proteínas tenían como aporte principal el ser plásticas, ¿verdad? Que formaban estructuras, células y demás. Ya vimos el comportamiento de los macronutrientes en las clases anteriores. Sin embargo, los micronutrientes, por esta razón, no van a dejar de ser más importantes. El hecho de que yo requiera las vitaminas y los minerales en forma de miligramos o microgramos no quiere decir que van a dejar de ser importantes, sino que simplemente nuestro organismo los requiere en cantidades menores, pero los requiere. ¿Sí? Cada una de las vitaminas y los minerales va a cumplir una función importante en nuestro organismo, una función primordial, y es por eso que van a estar presentes en la alimentación, tienen que estar presentes en nuestra alimentación. ¿Sí? Empezamos por las vitaminas, que se van a clasificar las vitaminas en vitaminas del tipo hidrosoluble y liposoluble. Las vitaminas son compuestos heterogéneos que son imprescindibles para la vida, precursoras de coenzimas. ¿Qué quiere decir? Que estas enzimas que de pronto las proteínas, ¿no es cierto?, incorporaban a mi cuerpo, si es que no están acompañadas, por ejemplo, de vitaminas, ya, o ciertos minerales, no van a poder actuar de la misma manera en el organismo, ¿sí? No son calóricas, no tienen valor calórico. Desde hoy vamos a empezar a ver el comportamiento de las vitaminas y los minerales, pero la función que estas tienen no van a ser de aportarnos calorías. Solitas ellas no tienen un valor calórico, ¿ya? Solamente los macronutrientes nos aportan caloría, ¿ya? Y actúan como reguladoras, como catalizadoras en todos los procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces, por eso son súper importante el consumo, y hay que analizar el origen, ¿no es cierto?, o en qué alimentos yo voy a encontrar a este grupo de vitaminas hidrosolubles y a este grupo de liposolubles. Algunas de las características que podemos mencionar para las vitaminas del tipo hidrosolubles es que su absorción se da en el tubo digestivo, ¿ya? Junto con el agua, o sea que necesitan de agua para poder ser transportadas, ¿sí? Y poder ser almacenadas o poder ser absorbidas por el intestino delgado, ¿ya? Normalmente las vitaminas del tipo hidrosoluble se van a encontrar en alimentos que tienen obviamente un contenido acuoso bastante alto, como el caso de los vegetales y las frutas. Este tipo de vitaminas no se almacenan en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresan al organismo, estas vitaminas van a ser absorbidas en el tracto digestivo, y lo que no pudo ser absorbido se va a eliminar por el tubo digestivo. ¿Qué quiere decir? Que se va a eliminar a través de la orina, ¿sí? Entonces, estas no se quedan almacenadas en el cuerpo, pero sí pueden generar o pueden ocasionar reacciones el momento en el que están siendo asimiladas o absorbidas en el intestino delgado, ¿ya? Se secretan por la orina, ya mencioné, y es necesario que se dé un aporte diario de estas vitaminas. ¿Qué quiere decir? Que diariamente yo tendré que consumir alimentos que sean fuente de estas vitaminas y de estas vitaminas, que todavía no llego a los minerales, ¿sí? Entonces, el comportamiento de las vitaminas hidrosolubles, yo las necesito en cantidades de microgramos. Voy a encontrarles, ¿no es cierto?, en alimentos como vegetales y frutas, que son la principal fuente de vitaminas. ¿Por qué? Porque estos alimentos son los que tienen grandes cantidades de agua, que es el medio, ¿no es cierto?, o es el producto por las que ellas se van a viajar hacia el tubo digestivo, ¿ya? Lo que no se requiere, recuerden siempre, de vitaminas del tipo hidrosolubles, se secretan por la orina, ¿sí? No se quedan almacenadas en el organismo, a diferencia de las vitaminas del tipo liposolubles. Son llamadas liposolubles porque son solubles en grasas. Las grasas son necesarias para que se transporten y se absorban, ¿ya? Junto a la grasa alimenticia, ayudadas por las sales biliares, ¿ya? Cuando las vitaminas del tipo liposoluble ingresan al organismo a través de esta grasa, ya van a necesitar de ciertos componentes ya en el tracto digestivo, como las sales biliares, para poder ser absorbidas.
Este tipo de vitaminas sí tiene un almacenamiento en el organismo. Estas se van a quedar almacenadas en el hígado para cuando yo las requiera, ¿ya? No se requiere una ingesta diaria de este tipo de vitaminas porque al estar ellas almacenadas o al quedarse almacenadas, ¿no es cierto?, en el organismo, entonces yo las puedo utilizar el momento en el que el organismo lo requiera, ¿sí? Clara la diferencia entre las hidrosolubles y las liposolubles. Díganme, no sé, un ok nomás. ¿Por qué no hablan? Oigan, somos un grupo pequeño. Sí, profe. Sí, chef. Sí, profe. Ya, tengo una pregunta ¿Cuáles son para los ti. alimentos que contienen A eso vamos. las vitaminas? Ya, ¿O a qué eso alimentos? vamos. Vamos entonces. Eh, Aquí tenemos una rueda de vitaminas, donde está la clasificación, ¿no es cierto?, de estas fuentes. Y vemos que en la parte superior vamos a tener a las vitaminas del tipo liposolubles y acá abajo tenemos a las del tipo hidrosolubles. No sé si ustedes han escuchado siempre, ¿no es cierto?, cuando vamos al médico, a veces cuando estamos medio débiles, nos dicen que debemos consumir vitaminas del tipo complejo B o nos dicen, ¿no es cierto?, necesita complejo B. ¿Qué es el complejo B? Es simplemente la suma de todas estas vitaminas hidrosolubles del tipo B. La única que aquí nos faltó, bueno, en esta fotito, la vitamina B9, que es el ácido fólico, la única diferente de las vitaminas del tipo hidrosoluble es la C, las que no está dentro del grupo del complejo B. Que bueno, en estos componentes, en estos productos que a veces encontramos en farmacias o nos recomiendan, siempre está presente la C también. Sin embargo, la vitamina C no se requiere en cantidades grandes, es por eso que normalmente no la colocan dentro de este grupo, ¿sí? Pero yo clasifico las vitaminas del tipo hidrosolubles, todas las que están dentro del grupo del complejo B, más la vitamina C, ¿ya? Entonces tengo estas vitaminas que si bien en su mayoría les había comentado que están presentes en vegetales y frutas, hay algunas que se van a transportar a través de los líquidos de ciertos productos, como el caso de los cárnicos, ¿sí?, que tenemos aquí para la B3. Están presentes también en productos como quesos, leche, la vitamina B12, que es súper importante, ¿ya? Esta solo se encuentra en alimentos de origen animal, ¿ya? Entonces, normalmente cuando tengo una persona vegetariana que necesita o vegana que necesita el aporte de este tipo de vitaminas, las tiene que tomar en forma de suplementos porque la encontramos en productos solamente de origen animal. En el caso de las vitaminas, las B8, por ejemplo, se encuentran en productos verdes, la B6 que se encuentran en algunos productos vegetales, pero cereales, en los pequeños componentes o en las pequeñas trazas de agua que tienen estos alimentos, ¿ya? Pero como las necesitamos en cantidades muy pequeñas, realmente el consumo no es que tengo que consumirme 3 brócolis para yo poder tener ácido fólico, no. Con que yo como una porción, ¿no es cierto?, de un verde durante la semana o 3 porciones de verdes variando, brócoli, estoy consumiendo espinaca, nabos, estos productos son fuente importante de ácido fólico, por ejemplo. Entonces, no es necesario que yo consuma cantidades grandes, porque lo que tiene ya una porción, una ración, es suficiente para cubrir la necesidad de esta vitamina, ¿ya? Y la vitamina C, que en realidad la encontramos en la mayoría de productos cítricos, ¿no es cierto? Encontramos en productos como la frutilla, en productos como el kiwi. Hay algunos vegetales que también tienen una fuerte carga de vitamina C. Entonces, lo que yo consumo en los alimentos es lo que mi cuerpo necesita. En realidad, en el caso de las vitaminas, a excepción de ciertos estados nutricionales y de ciertas recomendaciones por condiciones patológicas, se tendría que hacer en forma de suplementos. Ya como por ejemplo, cuando yo estoy en el periodo de embarazo, me recomiendan consumir los 3 primeros meses del ácido fólico, por ejemplo. ¿Sí? Porque en primera instancia no es suficiente el ácido fólico que yo consumo en los alimentos para crecimiento del feto. Entonces, pero esto ¿en qué momento? Cuando yo estoy en periodo de embarazo. Entonces, obviamente los requerimientos van a ir variando, ¿ya? Pero es importante que se consuman todas estas vitaminas del complejo B
y obviamente la vitamina C sin ir a los extremos o consumir más de lo que se requiera, porque al eliminarse estos por la orina va a tener que los riñones obviamente trabajar el doble, ¿no es cierto?, para poder eliminar estos residuos del organismo, ¿ya? Porque todo lo que son vitaminas y minerales posterior al consumo y a la asimilación, lo que no se pueda consumir o asimilar por el organismo, se convierten en compuestos tóxicos. Entonces es importante que el organismo y el riñón a través de la orina elimine estas vitaminas que no han sido asimiladas, ¿ya? Porque puede haber y existe la condición de la hipervitaminosis, que puede suceder a personas que consumen un exceso de, incluso pasa mucho, sobre todo cuando se consumen suplementos, ¿ya? Pero sí puede pasar que de pronto el metabolismo de X persona no esté, ¿no es cierto?, asimilando o desechando correctamente cualquiera de estas vitaminas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se queda almacenada en el cuerpo y puede llegar a causar una toxicidad, ¿ya? Entonces, recuerden, dentro del grupo de las vitaminas hidrosolubles, ¿no es cierto?, encontramos a las vitaminas del complejo B y a la vitamina C, ¿ya? ¿Por qué le colocan normalmente los colores vivos a las vitaminas del tipo hidrosoluble? Porque estas se encuentran en gran parte de los alimentos, ¿no es cierto?, sobre todo vegetales y frutas, ¿ya? Bien, y las vitaminas del tipo liposoluble, que son la vitamina A, D, E y K, que asimismo estas también comparten en las pequeñas trazas de grasa que pueden tener productos como la zanahoria en los vegetales, ¿sí? Y en algunos verdes también, podemos encontrar pequeñas cantidades de vitamina A y vitamina K. Sin embargo, la vitamina D y E tienen sus fuentes principales en los productos del grupo de las grasas, ¿ya? Los aceites como tal y en productos cárnicos también y derivados cárnicos, como el caso de la leche, el queso, mantequilla y demás. En estos productos, sobre todo en los lácteos y en los cárnicos, vamos a encontrar fuentes de vitamina A, D, E y K, que son las liposolubles, ¿sí? Y también hay ciertos vegetales que pueden tener, así mismo como se comparte, ¿no?, las vitaminas del tipo hidrosoluble que pueden estar presentes en lácteos y en carne. Asimismo, hay algunas vitaminas, ¿no es cierto?, liposolubles que se pueden encontrar en algunos productos vegetales. Incluso en frutos secos también podemos encontrar vitaminas del tipo liposoluble porque tenemos aquí un componente de grasa bastante importante, ¿verdad? Eso. Entonces, las fuentes, obviamente vamos a ver que pequeñas cantidades de vitaminas hidro y liposolubles se pueden encontrar en diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Pero sí sería importante asimismo como identificamos las fuentes, ¿verdad? De los hidratos, las grasas y las proteínas, es importante identificar algunas fuentes, ¿no es cierto?, de las vitaminas para que ustedes sepan en qué momento poder suministrar este alimento en la dieta. Si yo tengo una carencia de vitamina B9, ¿no es cierto? Si es que es muy grande la carencia, tendré que al inicio tomar, por ejemplo, suplementos y ya luego ir regulando la alimentación, dándole, ¿no es cierto?, a mi menú productos que tengan esta carga nutricional, ¿sí? Entonces, vemos aquí un poco las fuentes, vamos a ver más adelante, les cargué una tarea sobre cuáles son las fuentes. Tenemos material, les voy a también subir otro PDF que tengo que es un poquito largo. A veces no me gusta subirles todos estos documentos porque de pronto se me asustan la cantidad de información, pero sí tienen ustedes un folleto que está cargado este momento en el CIF, que es una información súper amigable, incluso ahí tienen otra información sobre el resto de nutrientes para más adelante también ir revisando, o incluso puede ser apoyo para las clases anteriores que tuvimos de macronutrientes, ¿ya? Entonces, lo interesante sería que ustedes vayan buscando, ¿no es cierto?, alimentos que sean fuente de todas estas vitaminas para que en su momento yo poder suministrar este producto en la dieta, obviamente considerando, ¿no es cierto?, el valor nutricional y calórico. Bien, ya me queda, hay un minutito nomás, voy a ver, aquí tengo otra diapositiva, ya, donde vamos a ver algunas fuentes también. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, el caso de la vitamina B, ya podemos encontrar en algunos productos.
Sin embargo, aquí sí aparecen productos como los cárnicos también, en sus pequeñas cantidades de agua vamos a encontrar estas vitaminas, ¿ya? El hecho de que sean hidrosolubles no quiere decir que su fuente sean solamente los productos de origen vegetal, ¿no es cierto?, como frutas y verduras, sino al tener varios colores estamos haciendo referencia a que se encuentran en gran cantidad de productos, ¿no es cierto? Sin embargo, la cantidad de productos que yo debo consumir en mi dieta es suficiente para darme, ¿no es cierto?, este valor. Ahora, dentro de las vitaminas liposolubles, ya hay algunas de estas que necesitan, por ejemplo, sol para que se fijen bien. En el caso de la vitamina D, yo puedo consumir la vitamina D, ¿no es cierto?, en la leche, pero para poderla fijar yo necesito, por ejemplo, del sol, ¿ya? Cuando yo necesito consumir, por ejemplo, vitamina E, también necesito de sol y necesito, por ejemplo, de productos cárnicos para que